Y hoy toca haul de últimas compras. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un nuevo haul de últimas compras porque ya sabéis que no quiero que se me acumulen. En este sentido parece que compro un montón, pero en realidad no es para tanto. Lo que pasa es que por el ritmo al que grabo los vídeos, pues a veces se me acumulan vídeos de compras seguidos, pero yo siempre me organizo de manera que haga 2-3 pedidos un poco grandes, eso sí, al año, y especialmente pues AliExpress. Y bueno, y algunas de las cosas las habéis visto ya por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí. Últimamente siempre me da por pensar que está ahí, pero no, está aquí. Y bueno, son algunas acuarelas y especialmente cajas. Yo no sé si habréis visto ya el haul de cajas, pretendo organizarlo para que lo veáis antes, pero voy con ropa de invierno, así que en fin. Y entonces había pedido cajas a diferentes tiendas y no me habían llegado. Y luego hay un pedido concreto que yo lo daba ya por perdido totalmente, porque creo que es de marzo o algo así, o de febrero. Es parte de ese haul de rebajas que he ido haciendo por fascículos, y me llegó ayer. O sea, estaba ya a punto de caducar, estaba ya a punto de pedir la devolución y me llegó. Sorprendente. No lo sé, es una tienda que siempre me ha ido bien, pero que con este pedido en concreto pues ha tardado bastante. Normalmente tarda sobre una semana o algo así, pero bueno, imagino que ha tardado tanto por lo que lleva este pedido. Bien, bueno, ¿qué es lo que me ha llegado? ¿Por dónde empiezo? Creo que voy a empezar por las cajas. Bueno, y antes de enseñaros lo que me ha llegado, quiero agradecer a los miembros del canal, como siempre, que también os los voy a dejar por aquí, que cada vez somos unos poquitos más y que están disfrutando pues de ese contenido extra en la pestaña de comunidad, y también, no, del chat en Discord no, porque es que yo creo que no sabemos usarlo, o no lo sé, pero bueno, que tenemos Discord ahí abajo, que hay bastantes chats públicos, que luego está ese chat privado para los miembros de la tripulación, pero que está un poco que no lo sabemos usar, creo yo. Y yo intento seguir creando contenidos nuevos cada mes. Lo que pasa es que ya sabéis que mi tiempo es escaso, pero también estoy disfrutando bastante de esa parte privada, porque esa parte privada hace que pueda subir vídeos que me dé igual que funcionen o que no, porque no cuentan en el cómputo este que hace YouTube para hundirte el canal o levantarlo a los cielos. Estoy bastante contenta de poder hacer los estudio blog, porque a mí me gustaba mucho hacerlos, pero me hundía en el canal en la miseria, así que pues los estoy retomando. Bien, bueno, vamos a empezar ya con todo esto. No sé con qué voy a empezar, creo que con las cajas, porque me volví un poco loca comprando cajas y yo quería probar diferentes modelos para ver si había diferentes tipos de bandeja, ese tipo de cosas. Y descubrí una cosa muy guay y luego me sorprendí también por haber encontrado eso mismo casi sin quererlo. Bueno, esta es la primera que os voy a enseñar, es una caja normal. Es preciosa, es preciosa. Es una caja normal con aquí 5 depósitos, aquí 4 depósitos más. Para mezclas la verdad es que no lo uso mucho, y que se puede sacar la bandeja, y en la bandeja caben godets en la parte del medio. Incluso caben así, pero no, en esta no llegan a caber. En algunas sí que caben así, pero bastante justos. Pero bueno, sí que caben un montón así, y más o menos entran unos 36 en una caja de este tamaño, cosa que es súper práctica. Entonces, bueno, me gustan mucho los diseños de fuera. Soy un poquito adicta a las latas en general y no era muy fan de las latas de acuarela, ya lo dije en no sé qué vídeo, por el ruido. La verdad es que ahora me están gustando bastante, y me gustan mucho estos diseños porque son preciosas. Y entonces hay un diseño que me gusta un montón, que es este. Me recuerda mucho a una paleta limitada que sacó Sminke, no sé si fue el verano pasado o el anterior, pero aunque la he encontrado, porque la he encontrado para poderla comprar, esa paleta tiene un problema como muchas de las paletas de Sminke, y yo no lo sabía, y me alegro de haber visto reseñas en YouTube que evidencian ese problema. Y el problema es que, bueno, esta caja es igual. Estos bordes veis que están metidos para adentro, como es normal en una caja de acuarelas, pues las de Sminke no. Las de Sminke, muchas de ellas van cortados. Eso me parece un peligro. Y no puedo entender cómo una caja de acuarelas que te cuesta 90 euros puede llevar los bordes sin rematar. No lo entiendo. O sea, yo en algún momento me voy a comprar
alguna caja o yo qué sé qué de acuarelas de Schmincke, pero estoy pensando en simplemente comprar tubos y meterlos en una caja que no sea de Schmincke. Hombre, está muy guay tener ahí el logo y todo eso, pero es que eso de que te puedas cortar y llevarte un dedo, pues no me hace mucha ilusión, sinceramente. Entonces, bueno, esta imita un poco, aquella es más bonita. A ver, no, es tan bonita, a mí me gusta. Pero aquella es que es muy chula. Lo que pasa es que tiene ese problema con los bordes cortantes y la verdad no me parece muy práctica. ¿Y qué sorpresa me llevé con esta? Pues que a pesar de que tiene bandeja, el fondo es plano. Y eso me encantó. O sea, me encantó que no llevara la anilla. Mirad, este es el culo de la caja y este es el normal, ¿no? El que tiene la anilla esta, que a ver, que tampoco está mal, pero cuando a veces esto se mueve. En cambio esta se mantiene totalmente plana. Sí que sabía que había cajas pequeñas con el fondo plano, porque de hecho tengo una, bueno, ahora tengo más de una, pero aquella en la que compré las Paul Rubens, las muestras de las Paul Rubens, tiene la parte de abajo plana. Y yo asumía que estas cajas pequeñitas que vienen con godets pegados, bueno, pensaba que venían pegados, pues también tenían la parte de abajo plana. Pero me habían dicho que estos godets iban pegados a la caja con cinta de doble cara y he tenido suerte porque vienen con tiras de imanes y yo los voy a poder recortar y todo eso. Y además vienen con un montón de godets de estos que me encantan. Estos finitos me gustan mucho. Y luego pues encontré cajas de estas vacías. Esta lo que pasa es que ahora tiene cosas dentro, pero bueno, da igual. ¿Veis? No tenían bandeja y tenían la parte de abajo plana. Por eso me sorprendió porque esto estaba... Os voy a dejar la tienda abajo porque además tampoco tardó mucho en llegar. Esto estaba en un anuncio por separado y las de bandeja estaban en otro. Entonces pensaba que las de bandeja serían de las típicas de anilla. Y cuando me llegó y vi que no era de anilla dije, necesito comprarme 10 cajas de esta tienda. Todavía no lo he hecho porque todavía estoy pensando para qué voy a usar todo esto, pero lo haré. Entonces veis que esta es el mismo modelo que esta. Es que son preciosas, son preciosas. Pero esta tiene la anilla y esta es plana. Y es súper práctica siendo plana. Me gusta mucho porque la puedes usar tanto con bandeja como sin ella, como es el caso. Y de este tipo de acuarela, del que ya no sé si os habré hablado en el canal o no, pero bueno, en algún momento os hablaré, caben 11 y 14, o sea, caben 25 en esta caja. Y luego, pues por último ya cogí esta que me confundí. Esta es la misma pequeñita, pero venía sin pastillas dentro. Y es el mismo modelo, pero bueno, da igual, nunca sobran. Y además tengo 200 godets por ahí, que no me gustan mucho porque son gordos y no caben, pero no importa. Y estas dos, porque me encantó el color. Me encantó el color, soy muy fan. Y bueno, esta también viene con godets pegados con imanes, la amarilla, pero el azul viene con esto, que es cinta de doble cara, pero no están pegadas, así que esto se lo quitaré en algún momento y lo cambiaré por imanes. Así que aquí están para añadirse a mi colección de paletas vacías que algún día llenaré. Bueno, una ya la estoy empezando a llenar. ¿Qué otra cosa he recibido? Esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya lo veis. Yo quería... Me encantan estas acuarelas, ya lo sabéis, me encantan las acuarelas de Paul Rubens, pero la caja grande es incómoda, especialmente para usarla en casa. Entonces... quería la caja pequeña, que sí, que podía haber cogido una de estas cajas vacías y haberla llenado con los colores que a mí me apeteciera, pues sí, podría haberlo hecho, pero es que me encanta esta caja, me gusta mucho este color y no se puede encontrar suelto, así que pues nada, me decidí que igual cojo una de esas que tengo repetidas y la pinto con spray. Puede ser, este verano cuando me apetezca intoxicarme, pues igual lo hago. No os digo que no, pero esta cajita es maravillosa. Entonces, bueno, ya la he abierto, aunque realmente no la he abierto porque lo que he hecho ha sido sacar las acuarelas que tengo en la caja grande y las que estaban cerradas las he metido en la caja grande. Entonces tiene esta selección de colores. Esto me está dando... Bueno, y aquí he puesto algunos godets vacíos de una que tengo por ahí porque quiero meter una cosa aquí dentro.
que además también ha llegado ya. ¿Y qué me está haciendo esto que no lo he limpiado? Pues eso, ¿qué me está ayudando esto? A ver qué colores utilizo realmente y qué colores no utilizo. Por ejemplo, esto es un verde que creo que lo usé un día y que encima lo odié y no he vuelto a usarlo. Este es el Gris Paint, que está más dentro de la gama de los azules, que lo uso muchísimo, ya veis que tiene agujero, y este también lo uso mucho, que no recuerdo qué color es, sé que creo que es el B112, pero no me acuerdo del nombre del color, que también lo uso bastante, que también tiene agujero, y este también tiene agujero, aunque este creo que venía de agujero ya de la otra. Este también, este amarillo, aunque hay un amarillo que uso más que este, o que usaba más que este en la caja grande, que no está mal la selección de colores. Está bien que no tenga blanco, porque una caja de 12 con blanco es un desastre. De momento voy a mantener la configuración inicial porque quiero hacer una tabla de mezclas con los 12 colores, pero el verde se va a marchar de aquí casi seguro y no sé qué voy a meter, pero el verde no lo quiero. Probablemente meta el rojo, el Chinese Red, porque me gusta mucho, porque aquí tengo un naranja y a lo mejor un naranja pues no me parece a mí lo más adecuado para hacer cierto tipo de mezclas, sino que prefiero un rojo de verdad. Entonces, pues bueno, el naranja sí que me gusta como para usarlo directamente, pero no para mezclar, porque para mezclar ya tienes un naranja que ya es un color secundario, entonces es un poquito absurdo, pero bueno. Y este es un morado que también es un color secundario, pero es que me encanta el morado, así que el morado sí que lo uso sin necesidad de mezclar. De hecho, este rosa y este Gris Paint hacen un morado que es la leche. Entonces, pues me está gustando mucho la paletita y me está haciendo ver qué colores no usaría. Estos dos, por ejemplo, son tierras. Este lo uso un poquito más, aunque ahí no lo parezca. El ocre sí que lo uso y esto es el negro, que obviamente va a salir de aquí tarde o temprano, porque no tiene sentido. Os voy a hacer una pequeña muestra de los colores que lleva aquí en este papel también es de Paul Rubens, esto es la parte de atrás, pero para hacer muestra pues no importa. Este es el amarillo limón, si no me equivoco. Este amarillo es como un amarillo medio, no me acuerdo de qué colores son exactamente. El naranja está un poco sucio, pero bueno, saldrá la muestra más o menos. Este rosa que me encanta. Este era como mi rosa favorito de la paleta en sí y el que más usaba. El morado, que también me gusta mucho. Este es el azul ultramar. El Gris Paint, que lo llevo mártir. Pero es que es un azul, no es un Gris Paint. Yo creo que es uno de los Gris Paint más azules que he visto, aunque sí que es verdad que el Gris Paint tiene cierto tono azulado, pero es que este es muy azul. El verde, que es horroroso y que no lo uso para nada, no me gusta. El ocre sí que me gusta mucho. El marrón este no sé cuál es exactamente. Supongo que será, creo que es el siena tostada y creo que este es sombra tostada, y un negro que no tiene ningún sentido poner en una paleta de 12, pero bueno, ahí está. Así que bueno, la selección de colores en general me gusta. Yo quizá no hubiera puesto un naranja, hubiera puesto un rojo. El verde, a ver, siempre está, pero yo el verde es que siempre me lo ahorraría. Que además tienes un amarillo y un azul, pues haces un verde que seguramente será mejor que este, pero bueno, imagino que también hacen estas paletas un poco pensando en paisaje. Por lo menos solo tiene un verde, no tiene tres, que a veces tienen tres. Tiene un morado, que no suelen tener morado, y tiene tres tierras, que a veces tampoco es lo normal. A veces tienen el ocre y uno de estos dos, pero el negro a mí me sigue sobrando. Y desde luego no es normal que tengan un Gris Paint, aunque este Gris Paint sea un poco raruno. Pero me gusta la selección de colores, estoy usándola muchísimo más que la grande, y luego iré decidiendo. Porque aquí en medio me caben cosas, lo que pasa es que creo que solo me caben, en este tipo de godets creo que no me caben. La opción que tengo es sacar esta bandeja y coger otra de las cajas vacías, porque sí que tienen más espacio aquí dentro. Porque de hecho estos incluso así, incluso estando tumbados, caben bastante justos aquí en medio. Pero bueno, como tengo 100.000 bandejas diferentes, pues las meteré aquí, la cambiaré y ya está. Y cogeré más colores, porque en algún momento se me quedan como escasos. Uy, la que estoy liando. Bueno, pero me gusta mucho esta paleta, y me estoy forzando a usar solo estos 12 colores y ver los que no estoy usando, porque si de 12 colores hay 1, 2, 3 que no utilizas, a lo mejor es que hay algún problema. Ay, tengo aquí la cartita, pero creo que está en chino. Sí, os iba a leer los nombres de los colores, pero me temo que no. Bueno, esta es la tarjetita, es la única tarjetita de Paul Rubens que he rellenado, el papel no es muy allá, y bueno, mirad la diferencia. Este es su papel 50% algodón y esto es pues lo que viene con las cajas. En fin, muy contenta.
Y hablando de Paul Rubens, pues en ese pedido que nunca llegaba, ¿qué he recibido? Bueno, he recibido una cosa que me daba un poco de miedo porque se tiró 3 meses por ahí y pensaba que iba a ser un drama, y es papel. Papel en A3, tampoco puedo enseñar mucho aquí, que compré para cortarlo. Es papel 50% algodón, o sea, será, si no es lo mismo que este, será prácticamente lo mismo que este. Y lo quería usar para hacer cartas. Tablas de colores, ese tipo de cosas. Es barato, pero ha tardado, pues ya os digo, ha tardado un montón. Lo único que para todo lo que ha tardado, pues la verdad es que ha llegado en buen estado. Venía, como habéis visto, en esa caja de cartón y muy contenta. Muy contenta con cómo ha llegado. Es una tienda que a mí me ofrece mucha confianza porque he pedido un montón de veces y con el único pedido que ha habido un poco de problema ha sido con este, pero imagino que es por algo que os enseñaré ahora después. Ah, y una cosa que la tengo aquí y que se me había olvidado, esto lo he comprado aquí en una tienda local, bandejitas para mezclar, y esta bandeja para dejar los pinceles y que no se me guarree todo. Es la misma serie. Son del plato ese grande que os enseñé, pues estos pequeñitos que me parecen súper prácticos, que me encantan, y este que había pensado comprármelo para usarlo de paleta en casa, este estrecho, porque allí no tengo sitio, pero luego dije, ostras, pues qué bien viene para dejar los pinceles, así que me he comprado otro y en casa estoy usando también uno de estos pequeños. Entonces estoy usando este y ese y bueno, más o menos consigo manejar el espacio. Y esto pues eso, lo quiero para hacer cartas de color, era bastante barato el papel por el tamaño. Lo único que el papel de Paul Rubens no me gusta tanto, me gusta más el Baojón, pero bueno, cuando compré esto pues todavía no había probado ni uno ni el otro y ahora estoy súper contenta con el Baojón. Si lo dejo ahí me va a joder la iluminación o algo, no creo. ¿Y qué es lo último que ha llegado y el motivo por el que yo creo que este pedido se retrasó la vida y media? Pues está aquí dentro y ahora creo que lo voy a probar, de hecho. Bueno, ¿qué es esto? Tubos de Paul Rubens. Entonces, bueno, una cosa importante de los tubos es que tiene la marca esta de la P. Ya me habéis preguntado, las acuarelas Paul Rubens tienen el AP y las paletas no lo tienen. No sé si lo llevan por alguna parte, pero desde luego en estas cajas no está, pero en cambio aquí sí. Y además está disponible toda la gama de colores completa. Entonces, sí que me he dado cuenta que me olvidé poner un color o que lo confundí o no lo sé, porque hay un color que no está y tampoco está en el anuncio, no está en la compra, que es no me acuerdo, bueno, es un color que está dentro de la paleta floral y que estaba convencidísima de que venía en este pedido. En cambio, tengo este, que es el 144 Mineral Green, que viene en este pedido y en otro que tengo en camino que compré en las últimas rebajas. ¡Qué fallo más grande! O sea, convencidísima estaba de que en este pedido venía, creo que se llama Lavender Blue, ese color, y por eso compré este en el otro pedido. Pero era al revés, o sea, he comprado 2 veces este color y no he comprado ninguna vez ese color. En fin, estos son los tubos, el B144 Mineral Green, E106 Shadow Purple, estos son los que hacen efectos, B252 Indian Yellow, B263 Rose Sienna. Yo creo que este lo tengo, pero no me hagáis mucho caso. Yo creo que este está y no sé por qué me lo he comprado, porque es raro que no haya un Rose Sienna en una paleta de 48 colores. Pero bueno, el caso es que sí lo he comprado, no me equivoqué, y igual sí me equivoqué al ponerlo en el carrito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? B111 Christmas Green, este también es de esos defectos, B221 Permanent Red Light, B101 Rose Powder, este tengo muchísimas ganas de probarlo, B214 Royal Purple, este también es de efectos, y B112 Moonlight Purple, que también es de efectos. Así que vamos a probar todo esto. ¿Me da tiempo? Sí. Bueno, veis que hacen como, no sé, que tienen ahí como una especie de aceitillo raro, igual es por el tiempo que se han tirado por ahí. Yo creo que... no, este no es. Yo creo que este morado sí está en la paleta de 48 colores,
pero no sé. Sé que había dos que estaban y uno creo que era ese morado. Pero bueno, vamos a probarlos. Aquí ya me queda poco papel, pero bueno, voy a probarlos aquí. Entonces vamos con el azul este, a ver que mezcle bien. Este tiene blanco, probablemente. Sí, PW66. Este no sé ahora mismo cuál es. Shadow Park. Este es de los de efecto. Qué bonito es, mirad. Este es de los de efectos. El amarillo este, me he pasado 3 pueblos poniendo ahí. Wow. Este creo que estaba, pero bueno. No me suena. No me suena, pero es chulo. El verde de Navidad. Todos estos cuando se secan hacen esos, se separan y muy guays. A ver el rojo, ¿cómo es este rojo? Porque este rojo me llama mucho la atención. Ah, no me queda papel ya. Buah, mirad qué rojo. El rosa lleva blanco, ¿verdad? Sí. No sé si el rosa estaba dentro de los pastel, pero es que me gustaba este color. No lo sé. No lo sé. Este morado creo que es el que sí viene en la paleta de 48. Y esto no sé lo que es. Ah, sí, ya sé lo que es. El Moonlight Purple. Este me encanta. Chulísimo, chulísimo. Bueno, veis que este ya se empieza a separar. Este también. Son maravillosos. Son maravillosos esos 4 colores. En fin, pues esto, o algunos de estos, son los que voy a meter aquí dentro. Lo que pasa es que he visto que están un poco inconsistentes. Pero bueno, supongo que por eso han venido ahí con todo el calor, 3 meses viajando. Pero bueno, no han llegado mal. Entonces voy a ponerlos aquí en medio. Quizá lo primero que haga con estos 4 es poner esos pequeñitos que tengo en la tabla de muestras. Si los puedo sacar de ahí. Si los puedo sacar. Y si no, pues nada, meteré aquí, ya me estoy manchando. Meteré aquí 5 de estos colores, no sé muy bien cuáles, pero este, 1, 2, 3, 5 no, 6 me caben. Este lo podría cambiar por el negro, porque ese negro no me aporta nada en la vida y este es muy guay. Este lo podría cambiar por el verde. Este me gusta mucho, entonces quizá también lo meta, aunque no es que sea muy diferente del ocre, pero me parece muy chulo. Este amarillo me encanta, es súper potente y en fin, maravilla pura. Entonces, pues a ver qué meto aquí dentro, pero algo voy a meter. Y nada, eso creo que ha sido todo lo que ha llegado, ese pedido que no llegaba nunca, que parecía que no iba a llegar, pero que finalmente aquí está, así que esto me anima a seguir queriendo completar mi colección de colores de Paul Rubens, porque además esto te da para rellenar millones de pastillas. Entonces, pues son 18 mililitros, también tienen de 8, pero bueno, ya que me ponía, yo voy a coger los grandes, porque total los pequeños, estos valen creo que la serie 1 unos 5 euros más o menos, o la serie 2 unos 5 euros, porque estos que son todos son B, son serie 2 y me costaron eso, unos 5 euros y los de 8 mililitros valían 4 euros, entonces pues creo que compensaba, creo que por 1 euro más compensaba. También los tienen en la tienda oficial, que además ahora han puesto catálogo mucho más decente, pero en la tienda oficial a mí cada vez que pido tubos me los devuelven. Entonces pues ya paso de pedir tubos allí y los probé con Diangui, pensaba que iba a pasar lo mismo, que me los iban a devolver, pero han llegado. Así que estoy contenta. Mis primeras acuarelas en tubo. ¿Dónde guardo yo ahora esto? Necesito una caja como la de los óleos. Necesito ir a Ikea urgentemente. Que espero que os haya gustado el vídeo. Decidme ahí abajo
No sé cuál de estos colores es vuestro favorito, si tenéis la caja de Paul Rubens pequeñita, porque yo creo que vale la pena. Creo que vale la pena incluso más que la grande, porque la grande al final te vuelves loco y no sabes lo que estás haciendo. Y al final siempre acabas cogiendo los mismos colores, que de hecho son parecidos a los de esa caja. Y decidme también ahí abajo si queréis que haga el vídeo de las muestras en un directo o en un diferido, en un vídeo en sí. Porque los directos no volverán hasta vacaciones, porque no tengo vida, no me da la vida. No me da la vida, empiezan las evaluaciones, etcétera, y no puedo. Así que bueno, pues eso, la vida se interpone al canal, sí. Ya me gustaría a mí evitarlo, pero oye, es lo que hay, tenemos que comer a fin de mes. Que espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra... Mirad qué bonito. Mirad, es que es precioso ese color, es maravilloso, me encanta. Tengo que intentar hacer algo con eso, porque no sé qué, pero algo. Que me estaba despidiendo, que si os gusta el vídeo, que lo compartáis y tal, porque si no la maldición de YouTube no se va. Y yo creo que vamos por el buen camino, pero despacio, ¿eh? Se va despacio, pero creo que se va por el buen camino. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca, porque ya es hora, porque yo lo quería conseguir en 2021. Y lo estoy empezando a ver un poco difícil, pero bueno, nunca se sabe. Igual llega finalmente, porque verano siempre es un mes en el que parece que las cosas aquí en el canal remontan porque ya llevamos unos meses con esta nueva temática y yo creo que debe ya empezar a notarse el cambio. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa, porque eso suele pasar. Me podéis seguir en Twitter, que lo tenéis también ahí abajo y que además llevará ya un rato por aquí por pantalla, o también os podéis unir a la comunidad de Discord que está ahí abajo también. Porque allí, además de que nos estamos animando mutuamente a arruinarnos en diferentes tipos de tienda, pues también estamos creando una comunidad muy guay con diferentes muestras de cómo pinta esto, cómo se hace no sé qué. Y, muy importante, hay un bot que te dice, se ha subido vídeo al canal. Y no es como la campana de YouTube, este es de fiar. Así que, pues eso, nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego! ¿Y el mando?